mención de esta clase que estamos desarrollando en estos días, que tiene que ver con los orígenes de Montepatria a propósito del aniversario 420 que vivió ayer nuestra comuna, ¿ya? 10 días después del 18 de septiembre, o sea el 28, lo que antiguamente fue nombrado como Monterrey, hoy Montepatria, está de aniversario, ¿cierto? Aunque la historia oficial nos diga que fue en 1605 que se fundó este asentamiento, los cerros tienen evidencia que son muchos años más, miles de años más de habitación humana. Por eso en esta clase nosotros introducimos a los niños entre la tradición oral y la arqueología justamente desde nuestra zona. Pero la comuna de Montepatria no está ajena al contexto de lo que es la provincia de Limarí y la región de Coquimbo. La región de Coquimbo, ¿cierto?, en la cuarta región, tiene 3 provincias: por el norte el Elqui, en el sur Choapa y en el centro, ¿cierto?, la provincia de Limarí, con 5 comunas: Río Hurtado, Ovalle, Unitaqui, con Barbalá, y en el corazón del Limarí tenemos Montepatria. Montepatria con evidencias, como decíamos, que son materiales, los petroglifos, por ejemplo, ¿ya? E inmateriales, como también son las toponimias, los nombres de los asentamientos. Cerro Guayaquil, el asentamiento del Palqui. Aquí estoy en la escuela del Palqui, la más grande de nuestra comuna, con más de 700 estudiantes de enseñanza básica. Tulahuén, donde también trabajamos el año pasado, que es la única veta de lapislázuli en todos los Andes. Y hemos visto que el lapislázuli ha sido un objeto de intercambio en el Capac-Ñam, ¿ya?, desde por lo menos el siglo V antes de Cristo. Puede ser mucho más, o sea, 3000 años que se llevan viniendo acá a esta zona. Al lado de Tulahuén está con Barbalá, ¿cierto?, donde destaca el Rincón de la Chilca, la Virgen de la Piedra y obviamente la piedra con Barbalita, que es la piedra nacional de Chile porque es única en el mundo, y junto con el lapislázuli están prácticamente por todo el Capac-Ñam, desde entierros en el sur de Ecuador, Perú, Bolivia, Argentina y obviamente acá en Chile. Estamos convencidos que también pudo haber llegado más allá, hasta la Ribera Maya. ¿Por qué no? Eso es otra parte de la historia que vamos a hablar después. Bueno, la evidencia de habitación humana en estos valles llenos de cordones transversales y de grandes cerros viene de la época de los cazadores recolectores, de la época nómade, ¿ya?, que tienen que ver con el contexto de la era del hielo o la glaciación que sufrió nuestro planeta. Alcanzaron a convivir con megafauna, ¿ya?, como el mastodonte o helioterio, que le llaman, que es un mamut, ¿ya?, distinto obviamente, con características particulares, que vivía aquí en la cuarta región de Coquimbo y que se ha encontrado en Los Vilos, ya evidencia, y creo que ahora el fin de semana encontraron también en la quinta región. O sea, hay evidencia de la habitación humana con estas personas que cazaban animales, ¿cierto?, gracias al desarrollo de la tecnología lítica. Ya los estudiantes también aquí conocen el lenguaje técnico relacionado con la arqueología. Cada vez que escuchen la palabra lítico tienen que relacionarlo con piedra. Y cuando hablamos de tecnología lítica, entonces tecnología de piedra. No solamente las flechas, ¿cierto?, son comunes encontrar de diferentes tamaños de esta época, sino también raspadores, que son los encendedores de fuego, y también morteros. Hay el mortero, una tecnología que todavía está presente en muchos hogares de nuestra zona, pero que viene por lo menos de hace 8000 años, por lo menos. También conocemos las piedras horadadas, ¿cierto?, que son las que tienen el agujero ahí,
y otros diseños, ¿cierto?, que se relacionan con también actividades de pesca, de recolección de marisco, de algas, también la elaboración de medicina. Ya no solamente se dedican a recolectar chañar, copao y llave, sino también medicina como palqui, como pacul, como pingo pingo y todo eso. Con tecnología lítica se preparaban las medicinas. ¿Ya? No olvidemos entonces épocas de personas nómades que transitaban de un lugar a otro por los motivos del clima de esa época, hasta ya hace unos 3000 años atrás, en el 600 a.C., más o menos, aparecen los primeros agricultores de esta zona, que fueron denominados como la cultura Molle. La cultura Molle tiene muchas similitudes con lo que los arqueólogos llaman cultura El Bato, cultura Yoyeo y otros complejos culturales. Las tambetás, por ejemplo, que son objetos decorativos, y los diseños de alfarería que comenzaron a surgir también en esta época son muy similares. El Molle era muy hábil con las manos. Las piezas más finas de Greda son de esta época, ¿ya? Son los que se quedaron, ¿ya?, asentados después de la época de los cazadores recolectores en esta zona. Comienza a surgir el arte, además, en la piedra, que son los que llamamos petroglifos, que abundan con un estilo único aquí en la provincia del Limarí, que son los tocados, ¿cierto?, que hemos visto y mostrado. Y destacando, como decíamos, la alfarería, que no es tan diversa en los colores que usa, pero sí es muy fina y los diseños muy estilizados. Era muy hábil. Por ejemplo, esos vasos negros, teteritas, regaderas, joyas, ya, todo esto, museos de la zona, Museo de la Serena, Museo de Valle, lo podemos ver y encontrar, ¿ya? La cultura Molle vivió más o menos 1000 años tranquilamente desarrollando su cultura, la agricultura sobre todo, los primeros canales, ya las áreas de cultivo, de rubro, hasta que llegan migraciones ya trasandinas de lo que es la selva, el Chaco, el sur de Bolivia, Argentina y quizás más allá, porque hay mucha toponimia guaraní o que viene de las lenguas del Chaco en esta zona, y pensamos que justamente la tambetá y otros objetos más nos hermanan con las culturas del Chaco, creando una fusión de familias que fueron denominadas como la cultura animal. Bueno, aquí en Montepatria se han encontrado muchos vestigios de la cultura ánima. Es distinto a la época Molle, si lo puedes ver, se notan los diseños, cambian los trazos, cambian las formas, ¿cierto? Y se va creando un estilo nuevo que va fusionando lo antiguo con lo que viene llegando, pero aún no es tan acabado como lo que vamos a ver en la época clásica diaguita, o como lo que más se conoce, como el famoso jarrocato, la escudilla, entre otras piezas policromáticas. Lo interesante, sí, de la cultura ánima, que se nota que es una fusión y es una transición. Aquí vamos a ver un plato, por ejemplo. Este plato es de Montepatria, por dentro tiene lo que se denomina cultura ánima, pero por fuera tiene diseños que son considerados diaguita clásico. Realmente es muy llamativo o curioso ver estas influencias culturales, ¿cierto?, expresadas en alfarería y en collares, en joyas. Aquí empiezan a aparecer también las primeras trabajos finos de orfebrería, ¿ya? Collares de lapislázuli con oro, con cobre, con barbarita. Las torteras eran hábiles ya, tejedoras, ¿cierto?
muy conocedores del territorio que les permitía ellos practicar la transhumancia. El ánima realmente muestra una época como de apogeo, de crecimiento cultural, producto de estas migraciones, como decíamos, de diferentes lugares. La síntesis de toda esta habitación humana desde el año 10.000 a.C., desde la época de los cazadores-recolectores, el Moy, el ánima, fue lo que se conoce hoy en día como cultura o pueblo diaguita, que es el que está reconocido en la ley 19.253. Así como todos los pueblos originarios, por lo que hemos visto, el Aymara, el Coya, el Quechua, el Mapuche, son síntesis de culturas más antiguas y han pasado por distintas fases aquí también. Y eso se evidencia justamente en la arqueología, que no solamente es de objetos, sino también en la actualidad genética. Se han realizado estudios bioantropológicos con enfoque arqueológico y que han comprobado que, por ejemplo, el hombre de los Vilos de hace 10.000 años, con las personas del Olivar, que son de hace 500 años, con personas que viven hoy en día en la cuarta región de Coquimbo, son de una continuidad genética, ¿ya? Eso nosotros lo cuestionamos igual porque es un poco racista. Caer en esos tipos, ya sabemos cómo termina en la Primera Guerra Mundial, Segunda Guerra Mundial, con discursos supremacistas, ¿cierto?, sobre la genética y los derechos que algunos se atribuyen por descender de una o de otra cultura por sobre otra. Aquí estamos en una época también bien álgida respecto a lo que son los discursos raciales, y hemos visto, por ejemplo, políticas en Estados Unidos que están siendo ridículos los estándares para detener a las personas solamente por donde trabajan, por donde viven, por el idioma que hablan, ¿ya? Y eso ojalá que no volviera a pasar nunca más, porque terminó incluso con personas en museos como si fueran animales, y los animales se merecen estar en los museos menos las personas, o con experimentos también con ellos y con saqueo, destrucción de sus ciudades y de sus cementerios, porque todo lo que hay en los museos viene por lo general de cementerios indígenas, ¿ya? A propósito también de que esta fecha que se viene el 12 de octubre y que nosotros vamos a lanzar nuestro libro Anaquita y el Jarropato, colaboración de los profesionales diaguitas de Nazca con nosotros, con el Centro de Estudios de Excelencia de Santo Domingo, el Museo Británico y las colecciones de Cambridge y de Oxford, que son del pueblo diaguita y que están allá en Inglaterra. La síntesis, como les decíamos, los cazadores-recolectores, ¿cierto?, la transición a sociedades agricultores y alfareras, la influencia trasandina con la época ánima, y llega la época diaguita, evidencia una época pacífica, a diferencia de otros lugares donde se encuentran personas con evidencias de conflicto, combate, ya flecha en la espalda, puntas de espada, en el ojo, mazazo en la cabeza. Acá no se encuentra eso. La gente la mayoría de las veces muere de una forma natural, ¿ya?, de viejo o de alguna enfermedad, pero evidencia de guerra en esta tierra no hay. Hasta, bueno, primero la llegada de los incas. Aquí en Chile hay una afán de la academia, primero etnocéntrico, que niega las diversidades locales de Chile, como que si fuéramos todos iguales. Por un lado, si no es mapuche, es inca. Primero que todo, el inca no es un pueblo, el inca es el rey, ¿ya? Es un cargo administrativo que tiene origen divino, ¿cierto?, que está en la cúspide de un orden social. Y ellos tienen registros de sus incas, de sus reyes, así como los europeos, ¿ya?, tienen la dinastía acá también. Y quien llegó a Chile fue recién en 1460 aproximadamente, Tupac Yupanqui. Él fue el inca que llegó a Chile, que se sabe, llegó hasta el Maule, lo que hoy día es Talca, la séptima región, y fue intercambiando o forjando alianzas
de distintas maneras, en distintos grados, a medida que iba avanzando, porque no todos les caían bien los incas. De hecho, ¿por qué llegaron solo hasta el Maule? Porque ahí se encontraron con lo que ellos llamaron promaucaes. Los incas llamaron promaucaes a los picunches que estaban ahí en Talca. Eso también nos marca a nosotros una territorialidad diaguita bastante extensa que está bien delimitada con también su patrimonio arqueológico. En Santiago, por ejemplo, la mayoría de las culturas locales que dejaron evidencia en la capital de Chile es el pueblo diaguita. Y no solamente desde la época diaguita, desde la época moya. En la estación Quinta Normal, por ejemplo, del metro de Santiago encontraron 2 momias moyes con diferentes elementos, collares de lapislázuli, collares de piedra con barbalita, torteras de piedra con barbalita, flautas de piedra con barbalita. Innegable, única en el mundo, de aquí de Combarbalá, atrás de ese cerro donde yo hago clase está la piedra con barbalita. Entonces, aquí nosotros vamos viendo cómo empiezan a cambiar ya en la última generación precolombina las influencias indígenas locales. Hubo resistencia, como dijimos, no en todos los lados fue igual, en Copiapó lo hemos compartido acá, y evidencia que el Inca mató a 200 niñas y colgó sus cráneos en una señal de provocación. También está la capacocha, que es un ritual de sacrificio humano de niños, aunque los arqueólogos dicen, ay no, es que no lo podemos ver como algo malo, como que era una cosmovisión de otro tiempo. Oye, pero igual date cuenta, porque lo ha comprobado la misma genética, que los sacrificios humanos del Inca no eran de niños quechua, porque son los quechuas justamente los que eran parte del pueblo inca, como síntesis de otras culturas, Paraca, Chimu, Lambayeque, todo eso terminaron siendo parte de lo que es el pueblo quechua hoy en día, ¿ya? Y era la parte de la dinastía inca. Ellos no sacrificaban a sus niños. En Argentina y en Chile, por ejemplo, en la Capacocha, que se han encontrado los niños del Cerro Plomo, eran diaguitas. Michimalón, que todos lo atribuyen como si fuera un mapuche. Todo eso, la evidencia que ha dejado los relatos de la tradición, habla de que sus abuelos y sus padres ya comerciaban con los indios de Copiapó, y en la batalla de los caciques del Valle Central, o sea, de Santiago, también sale que él tenía una resistencia porque era un enviado de los incas. Michimalonco fue educado en el Cusco, él hablaba quechua y las lenguas nativas, y como hijo de un líder local del Valle de Aconcagua, fue él designado para administrar Santiago. Pero obviamente habían otros intereses ahí y llegaron de diferentes lugares a hacer la guerra. Por eso, cuando llegaron los españoles, muchos cayeron en la trampa de esta alianza envenenada para derrotar a Michimalonco, lo que terminó con el famoso cuadro de la señora Inés de Suárez, cortándole la cabeza a todos. ¿Ya? En esta época, si bien hubo enfrentamientos, ya distintos niveles de alianza, algunos sí cooperaron y se volvieron parte del Tahuantinsuyo sin ningún problema, la gente creía en lo mismo. Aquí se creía en el sol, se creía en la luna, se creía en el agua, se creía en las piedras, todo estaba vivo. Las lenguas indígenas le daban vida a la geografía. En cambio, y esto es lo que hizo el quiebre, cuando llegan los españoles, ¿ya? Ellos no creían en nada de lo que aquí se practicaba, o sea, trajeron más el conflicto a la pugna. Imagínense ustedes cuando le dicen al Inca que ahí está la palabra de Dios en la Biblia, y él se la pone en la oreja y no suena y la tira al suelo, y lo mandan a apresar y a agarrar a latigazo, y todo eso está en las crónicas de los Incas en Perú. Hay un conflicto, ¿ya?, de cosmovisión. Entonces aquí hay una imposición de una cultura sobre otra. Sabemos entonces que las primeras expediciones hacia lo que hoy es Chile comenzaron en 1935, llegó en 1936, con los expedicionarios que envió Diego de Almagro. Diego de Almagro llegó a Chile y llegó enojado, primero porque lo habían traído por el desierto, por la cordillera, y donde murió tanta gente que él traía, pero además porque él había enviado expedicionarios a interceptar los tributos diaguitas. Cuando ya algunos territorios se anexaron al Tahuantinsuyo, ¿qué pedía el Inca? Tributos, plumas, semillas, minerales, sal, entre otras cosas.
Cuando los diaguitas supieron, a través del sistema de los chasquis, que el Inca había sido asesinado, ejecutado, dijeron, ¿qué vamos a tener que andar pagando tributos a otras personas que nosotros conocemos? No conocemos. Entonces, dejaron de enviarlo. Y estos expedicionarios se empezaron a adentrar en lo que hoy es Chile y llegaron hasta las fronteras con Copiapó. Y en Copiapó, los diaguitas copiapóes fueron quienes capturaron a los expedicionarios las personas que envió Diego de Almagro y fueron interrogados, ¿ya? Cuando uno por uno fueron confesando que venían sus intenciones, uno de los caciques más valientes, más aguerridos de esta zona, que se llamaba Marcandey, que era de Huasco, empezó a ejecutar a estos españoles. Entonces, cuando llegó Diego de Almagro, aparte de que lo habían traído por caminos que no eran por caminos malos, se encontró que su gente había sido ejecutada por los indígenas. Así que él también tomó la decisión de batallar, mató a algunos caciques indígenas, dicen algunos que hasta le fue víctima el padre de Marcandé, ya, del cacique del Huasco, y ahí empieza una época de pugna con los españoles, pero aquí Diego de Almagro se devuelve hasta 1540 finales, cierto que Pedro de Valdivia con otra hueste de Yanagona decide venirse a lo que hoy es Chile y otra vez empieza lo mismo. Pero Pedro de Valdivia no llegó tan violento como Diego de Almagro, entonces él empezó a hacer intercambio, alianza. Los primeros parlamentos indígenas españoles fueron en Copiapó, ¿ya? Y puede avanzar hasta lo que es Coquimbo. En Coquimbo estaba el curaca Anín. Anín fue dejado por los incas, Tupac Yupanqui, en esa época, para administrar desde Coquimbo al Mapocho, ¿cierto? Y sabemos que los incas en esa época se habían incorporado a la colonia española. Ellos eran parte ya de la estructura administrativa de lo que pasó a ser la época colonial. Por eso sabemos mucho de los incas y pudieron mantener mucho de su cultura, ¿ya? Pero entregaron el territorio chileno como parte de un tributo y aquí los españoles venían solamente a saquear. ¿Dónde iba Pedro de Valdivia? A Santiago de Chile, al Valle de Mapocho. Él sabía que ahí había una capital y que era posible capturarla porque los caciques estaban en guerra. Todo esto ellos lo sabían. Lo supieron en el Cusco de la guerra civil entre Huáscar y Atahualpa, lo supieron también en el Imperio Azteca, con los mexicas, los olmecas y todos los otros que estaban peleando entre ellos también, porque hubo guerra civil entre los indígenas en la época de los imperios, que los españoles terminaron de aprovecharse, ¿ya? Ellos fueron hábiles espías antes de empezar los procesos de conquista, de 1492 al 1530, hay hartos años para andar espiando, ¿cierto? Entonces, todavía no llegamos hasta la... Entonces, los españoles, ¿cierto? Fundaron Santiago, 12 de febrero de 1541, ¿ya? Y después mandan a un grupo a fundar La Serena. 1544, don Juan Bojón, con H, viene con un grupo de hombres a fundar la ciudad de La Serena. Hasta 1549, un 11 de enero, los diaguitas quemaron La Serena. Y les costó varios años volver a tomarse la ciudad de La Serena y reinstalar un campamento indígena. De hecho, de ahí viene el mito de la Virgen de Andacoyo. Cuando los diaguitas quemaron La Serena, la mayoría de los españoles murió, pero algunos salieron arrancando, y esos que arrancaron supuestamente dejaron una virgen de oro en una mina de Andacoyo, una mina de oro, qué casualidad. Entonces, cuando volvieron ellos, se encontraron que los indios habían tomado la imagen y la estaban venerando. Entonces ahí fundan el primer baile chino de Chile, que es patrimonio de la humanidad, que es en 1560 aproximadamente, de indios, algunos del indio Coyo, de Andacoyo, la capital del sol, donde se baila cada 25 de diciembre.
Nuestros abuelos en Navidad no estaban ni ahí por el intercambio de regalos, no permeó la cultura del consumo hasta esta generación, ¿ya? A nuestros abuelos les importaba más ir a Andacollo que celebrar la fiesta cristiana propiamente tal. ¿Y a qué van a Andacollo? A agradecer a la Virgen, a pedir a la Virgen. Hay una relación ahí de fe, de sentir y pensar. ¿Qué siente un peregrino de Andacollo? ¿Qué sentía hace 300 años un peregrino de Andacollo? ¿Qué siente un danzante de Andacollo cuando siente el tambor y la flauta? Son cosas que los que no son indígenas no van a entender, pero los que sí, sí, lo sentimos, ¿ya? Esta parte de nuestra historia, las flautas que ocupan los bailes chinos también están en las tumbas junto a los carros patos, ojo con eso, por eso sabemos que no es mapuche, que no es colla, es diaguita, está al lado del carro pato, y las flautas son de piedra, y de hecho tienen los mismos dibujos que tiene la alfarería, por si acaso, eso lo vamos a hablar después en otro lado. ¿Ya? Bueno, todos saben entonces que después llega un nefasto o tirano, Francisco de Aguirre. Aquí en la historia de Anaquita y el carro pato lo contamos al final, cuando llega Francisco de Aguirre, ¿cierto?, a pacificar la región de Coquimbo, especialmente contra los indígenas del Limarí y de Copiapó, y empieza él una persecución que terminó con la corta de lengua, de oreja y de rasgados de piel de los indígenas para que no pudieran ni desplazarse, ni entregarse mensajes, ni siquiera escucharse en su lengua madre, que era distinta al quechua y al mapuzungún, eso dicho por los mismos españoles, ¿vale? Por eso nosotros reivindicamos el cacán, porque el traductor que ellos tuvieron que traer fue de Argentina para entenderse con los indios locales de esta zona. Todo eso terminó en que a los ayudantes de Francisco de Aguirre los premiaron con tierras. Y aquí Montepatria, desde Sotaquí hasta Argentina más o menos, se lo regalaron a Pedro de Monroy. Pedro de Monroy no tuvo hijos, tuvo hijas y las tuvo que casar con diferentes. Ustedes saben que ponían la dote. ¿Qué es la dote? Un impuesto para casar a las mujeres en ese tiempo. Y ahí empezaron a llegar los apellidos Cortés, Araya, entre otros, y se fueron asentando en los pueblos de indios formando haciendas. Cogotí es una hacienda, Mialqui es una hacienda, Guadulame es una hacienda, Rapel es una hacienda, todo topónimo indígena con inquilinos indígenas que se han ido transmitiendo de generación en generación, algunas llegando hasta hoy. Nosotros hemos visitado en Canela, por ejemplo, lugares de hacienda donde son todas arayas, pero ninguno es pariente uno con otro. Y tienen sus registros, sus libros de Aguita, ¿ya? Fueron marcados en esta época, por eso algunos apellidos españoles se reconocen como indígenas, porque el que estudia un poco se va a dar cuenta que en la encomienda pidieron a los señores, a los jefes, a los españoles, que le cambiaran el nombre a sus indígenas y lo adoptaran y lo educaran en la fe cristiana. Pero eso no los deja de ser indios, no dejan de ser indígenas, ¿ya? En resumen, entonces, aquí en esta época, en 1605, en este contexto, Pedro de Monroy y todos vienen y fundan el Valle de Monterreyes. Monte, para nosotros, usted le pregunta cuál eran las plantas, una muy de monte, pero para los españoles el monte, ¿qué son? Los cerros. Los cerros. Y aquí tenemos de los más grandes de nuestro país, antes de llegar a la cordillera. Son bien bonitos los cerros que tenemos nosotros acá, llenos de minerales, llenos de evidencia indígena también. ¿Ya? En 1605 entonces, hasta la época de la independencia, cuando Bernardo O'Higgins estaba peleando y perdiendo, necesitó el apoyo de los argentinos. San Martín cruzó por acá, por la Chapetona, que se llama Las Hediondas, el paso fronterizo, pasó por Tulahuel y descansaron en lo que hoy es Carén. La gente de Carén celebra siempre el paso del ejército libertador por esta zona, guiado por los indígenas, si no se van a perder. Y ahí el espíritu independentista ya cambia el nombre de Monterrey, Chao Rey, a Montepatria, así en 1817, ya cambia el nombre de Monterrey a Montepatria. Y para los que saben un poco de política social, cierta teoría política,
El rey y la patria representan lo mismo, el monopolio del poder. Se supone que en la patria viene con una república donde hay una suerte de democracia que gestiona el poder, ya. Eso es lo que está, y en el rey, la monarquía no, el poder se concentra solo en el monarca. ¿Ya? Entonces Monterrey pasó a ser Monte Patria hasta el día de hoy. Y eso es lo que nosotros hemos visto con nuestros estudiantes, hacer una línea de tiempo que incluye desde la época de los cazadores recolectores, la época Moy, Ánimas, Diaguita, la llegada de los españoles y el ejército libertador. Parte de lo que yo le acabo de hablar acá está en este libro, Anaquita y el Jarro Pato, que elegimos que es una colaboración internacional y que vamos a compartir con educadoras y educadores tradicionales el 12 de octubre en Montepatria a las 3 de la tarde en el Centro Cultural, así que todas y todos invitados que quieran venir. Lo dejamos hasta acá porque vamos a empezar con las clases. Sina, Nai, Nayo.